Hola Fabio, yo soy María Alejandra Hernández, pertenezco al grupo 12 y asistí a 25 sesiones más o menos. El curso básicamente empezó con la pregunta por el origen de la arquitectura mediante el dibujo de el cual evidenció a través de la aparición de un hombre solo y una cabaña los mitos del buen salvaje y la cabaña primitiva, los cuales evidenciaron a su vez la idea que tiene el hombre moderno occidental de que este origen es producto netamente del instinto. Fue inevitable también que al preguntarnos por el origen intentáramos hacer uso de la memoria para irnos tan atrás en la historia como pudiéramos, intentando pues dar una respuesta. Debido a esto se empezó a hablar en el curso acerca de la memoria colectiva y sus soportes. Uno de estos soportes en cuanto a la arquitectura como tal se refiere es la piedra entendida como la superficie sobre la cual los hombres inscriben su cultura. Un ejemplo de esto pueden ser los dibujos de Lascaux, que muestran la forma como los hombres plasmaban lo que veían o lo que vivían sobre las paredes de la cueva. De esta manera, la piedra se convierte en un monumento cuya función principal es revelar como acciones, hechos y palabras de los antepasados. Pero pues vimos también que la arquitectura no es lo único que opera como soporte de esta memoria, sino que también la escritura o la oralidad, por ejemplo, se encargan de la transmisión de los saberes a través de las generaciones también. Además hablamos de que la memoria en el mundo actual ha encontrado otras formas de perpetuarse que no son visibles, por decirlo de alguna manera, sino que están ocultas en medio de la pantalla negra de los computadores. Luego se empezó a hablar también de los mitos como relatos de ese origen que estábamos buscando. Se hizo referencia a la mitología griega, por ejemplo, que muestra la búsqueda de la relación de los hombres con los dioses por medio de una experiencia cosmológica. Uno de estos mitos, por ejemplo, fue el de la creación del laberinto por Dédalo, quien fue el primer arquitecto. Al terminar el relato de este mito, el cual no recuerdo muy bien en este momento, se llegó a la conclusión de que este era el lugar o la explanada de la danza de la memoria. Uno de los momentos donde se realiza una danza de este tipo es en los rituales de fundación, que son un tipo de ceremonias que traen a la presencia el hecho inaugural que rememora los orígenes y son manifestaciones del mundo simbólico. La experiencia cosmológica mencionada anteriormente, que busca establecer esta comunicación entre hombres y divinidades, también se hace visible por medio de la torre, que simboliza el sacrificio. Con respecto a este tema se habló, por ejemplo, de la construcción de la Torre de Babel, mediante la cual los hombres lo que buscaban era alcanzar el cielo y pues de paso a Dios, y cuyo objetivo fue la causa de la confusión de lenguas para evitar esta comunicación. Bueno, si mal no recuerdo, luego de todo esto se volvió a hablar un poco del tema de los ritos fundacionales, haciendo referencia a la forma como la fundación de cada lugar empieza siempre con establecer un centro. Luego se levantan unos muros de acuerdo a determinados ejes del lugar y se ubican espacios colectivos producto de los hábitos culturales. En una de las últimas sesiones se trató el tema de la Fundación de Bogotá, por ejemplo. Finalmente se explicó la relación que tiene el dibujo infantil, que por lo general todos alguna vez en nuestra vida hemos hecho, con todos los aspectos tratados a lo largo del curso a partir de esta pregunta inicial por el origen. Este dibujo empezaba con el trazo de la línea del horizonte que establece la relación arriba, abajo, cielo, tierra. Aparecían luego las montañas con el sol saliendo en medio de ellas, marcando la aparición del día, de la luz. Después se dibujaban pájaros, estrellas y nubes como evidencia de la existencia del tiempo, y bajo la línea del horizonte en la tierra aparecían un lago o un pozo de agua que tenían fin al interior de esta. Y finalmente aparecía un camino que llegaba a la puerta de una casa situada en la línea de horizonte, la cual se destacaba por la presencia de un ático como lugar de la memoria de nuestros antepasados y una chimenea. Sobre esta línea también se dibujaba por lo general un árbol con frutos y una cerca. De este dibujo infantil, por ejemplo, cabe destacar la presencia de los dos arquetipos fundamentales, que son la torre, representada a través del fuego que se originaba en la base de la chimenea y que representaba el sacrificio, y el laberinto simbolizado por el camino, que hacía alusión a la danza de la memoria. Así, al hacer este dibujo, yo creo que de manera inconsciente
se ponía de manifiesto la experiencia cosmológica como interpretación simbólica de la arquitectura, que establece la relación entre cielo, tierra, dioses y mortales. Para concluir, el objetivo principal del curso siempre fue poner en duda la idea del origen con la que llegamos a la primera clase, ya que en efecto en este dibujo se dejaron de lado aspectos como la colectividad, los lugares de culto como los templos, los muertos y sus tumbas, propios de cada sociedad. La pregunta por el origen fue entendida finalmente como el camino de acceso a la verdad, cuyo significado era hacer visible la relación cielo-tierra, dioses y mortales. Esto es posible gracias a la experiencia cosmológica, que pone de manifiesto dos situaciones fundamentales. Uno, que el origen de la arquitectura y la memoria colectiva está efectivamente en estos dos arquetipos, que son la torre y el laberinto. Y dos, que al medir la distancia entre el cielo y la tierra es finalmente lo que nosotros como arquitectos hacemos todo el tiempo, es medir, es establecer distancias. De esta manera, las dos grandes conclusiones del curso fueron, por un lado, que el origen de la arquitectura se encuentra efectivamente en la cabaña, pero vista como representación del Partenón, del templo, y pues que la pregunta por el origen siempre debería empezar por la pregunta por el verdadero sentido de la arquitectura, es decir, la pregunta por el habitar.